El Señor les bendiga a todos, amados, en este día. Este es su programa Caminos Inescrutables y estamos de regreso tratando o trabajando el tema acerca de qué se trata Jesús y para qué vino. En las semanas pasadas estuvimos hablando acerca de uno de los beneficios de entrar en el reino de Dios, que es, por un lado, la salvación, que la expresamos en los tres términos que en el griego quiere decir ha sido salvado, estás siendo salvado y terminará siendo salvado. Sotis, sosomenos y sotesomenos. También hablamos acerca del perdón de pecado y acerca de la justicia que Dios imputa al pecador en el ministerio que Jesús está trabajando en su ministerio, en su corta carrera terrenal. En el día de hoy vamos a estar trabajando en el tema acerca del misterio del reino. Y aquí nos vamos a detener para poder explicar, por un lado, qué es lo que significa el misterio del reino. Por otro lado, cómo esa misma expresión nos va a ayudar a nosotros a entender las parábolas que Jesús comienza a hablarle al pueblo. Es importante que entre los dichos que encontramos en los tres sinópticos, las discusiones que Jesús tiene con los escribas y fariseos, y por otro lado, las parábolas van a ilustrar lo que Jesús está haciendo ahora en este momento en su propio ministerio y cómo eso representa el sentir, la manera de trabajar de Dios. Recuérdese que Jesús decía: yo veo a mi Padre, yo trabajo porque veo a mi Padre trabajar. Entonces comienza a decir que lo que está haciendo es la acción de Dios acerca de los seres humanos, o como entendemos nosotros esta expresión dentro del reino de Dios, es la soberanía de Dios con los hombres. Es la manera de Dios trabajar, de Dios operar entre los hombres. Entonces es importante conocer esta expresión de lo que es el misterio del reino. Por otro lado, el misterio del reino es como tener una moneda, como decimos nosotros, con dos caras. Es decir, que la misma moneda tiene dos caras, tiene la parte del frente o no, el reverso, y cada uno de ellos nos está explicando algo de la misma moneda. En este caso, es la persona misma de Jesús, y lo que él está haciendo es lo que está revelando el misterio del reino. Y eso lo vamos a encontrar en cada una de las parábolas. Más tarde, cuando entremos en las parábolas, vamos a ver entonces cómo estas parábolas se están entendiendo, cómo Jesús está explicándole en su propio ministerio. Recuerde que las parábolas no podemos llevarlas hacia el entendimiento de lo que es la iglesia de hoy. Uno de los terribles maneras de interpretar el texto en el día de hoy es que hemos cogido las parábolas y las hemos trasladado al curso de la iglesia y hemos explicado las parábolas tal como la iglesia está trabajando en el día de hoy. Eso es un error exegético y es un error hermenéutico, tomar las parábolas e interpretarlas en el asunto de la iglesia. La iglesia no existía cuando Jesús estaba predicando en el mundo. Recuérdese que Jesús está viviendo los finales días, por así decirlo, finales años, de lo que es la vieja administración de la ley, que va a terminar exactamente con la muerte de Jesús. Y va a comenzar esa nueva administración de Dios, lo que llamamos la gracia o la era del Espíritu. La vamos a entender desde el día de Pentecostés, en el día que el Espíritu escatológico llegó a la iglesia y le dio a la iglesia la identidad de ser iglesia. Así que es importante que nosotros hagamos estas divisiones y que las hagamos desde una forma cronológica para que poder entender cómo estas parábolas Jesús las está explicando y cómo su audiencia está entendiendo estas parábolas. Así que vamos también en el día de hoy a poder trabajar con este tema, y dentro de este tema vamos a estar trabajando entonces la manera como Dios aparece en la historia. Ahora vamos a tomar dentro de esa verdad, vamos a tomar cómo en el Antiguo Testamento se entendía la venida de Dios al mundo entre los hombres. Vamos a tomar también cómo en algunos libros
no canónicos, se expectaba que Dios viniera al mundo. Por otro lado, vamos a tomar también la apocalíptica judía para ver cómo la apocalíptica judía presentaba a Dios viniendo al mundo. Esto es demasiado importante entenderlo. ¿Por qué? Porque desde la declinación del imperio persa a unos 400 y pico de años antes de Jesucristo, comenzó a nacer dentro de el pueblo judío. En este caso ya no hablamos de Israel, sino el pueblo judío, porque fue el pueblo que volvió de Babilonia. Y que cuando vuelve de Babilonia entiende que el decreto que había dado Ciro de que los judíos volvieran nuevamente a su tierra cumplía el momento del cumplimiento del tiempo acerca de que el reino de Dios había llegado, y ellos estaban expectando que aquellas bendiciones que Dios había hablado en el Antiguo Testamento se iba a cumplir en ellos en ese momento. El asunto es que lo que vamos a encontrar de hecho en esta vida después del declive del imperio persa es que Israel va a pasar de un imperio a otro. Lo vamos a encontrar en el libro de Daniel, en la profecía de Daniel, cómo Israel va a pasar de un imperio a otro, llamados en Daniel los monstruos que salen por un lado la estatua y por otro lado las bestias que aparecen en ese libro. Nos están hablando cómo Israel va a pasar de un imperio a otro hasta llegar al imperio romano. Y en ese imperio romano es que tanto en la imagen como en las bestias que vamos a encontrar en el capítulo 7 del libro de Daniel va a explicar cómo va a venir el reino de Dios. Esto es sumamente importante porque si usamos el texto bíblico, la palabra de Dios, para explicar estas verdades, no vamos a tener problema en lo que es la interpretación del texto. Ahora, si al texto comenzamos a ponerle supuestos que el texto no tiene, vamos a salir por otros lados que no es lo que la Biblia nos quiere decir. Así que voy a orar en este momento, encomendar este programa en las manos del Señor, esperando que tanto a usted como a mí el Espíritu Santo nos ilumine, nos ayude a entender, abra nuestro entendimiento para poder entender las Sagradas Escrituras, y luego estaremos leyendo 2 versículos del Nuevo Testamento del libro de San Marcos, y de ahí vamos a empezar a hablar acerca de qué es lo que significa en sí el reino de Dios. Vamos a explicar cómo se debe de entender las parábolas, como ya dije, y sucesivamente vamos a explicar cómo viene la venida de Dios. Claro está, esta parte que voy a estar hablando va a tomar varios días que vamos a estar tocándolo para poder entender cómo es que ellos expectaban esta venida de Dios y cómo es que Dios vino en la persona de Jesús de Nazaret. Padre, te damos gracias por tus bondades, por tu amor y misericordia. Gracias por los oyentes, a aquellos que escuchan este programa. Te pido que también les abras el entendimiento, le ayudes a entender tu palabra por el Espíritu Santo que ilumina el corazón, la mente y la conciencia del ser humano, y que nos ayude a poder explicar lo más sencillo, pero lo más contundente, esta enseñanza de tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Bien, amados, en el libro de San Marcos, capítulo 4, en los versículos 11 y 12, dice el texto sagrado de la siguiente manera. Y les dijo: a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, es decir, a los que no entran en el reino, a los que no están entrando en el reino, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean, pero no puedan percibir, para que oyendo oigan, pero no puedan entender, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Claro está, este versículo de la palabra del Señor tiene raíz en el libro de Isaías, donde el pueblo toma una actitud contra Dios, y de ahí sale esta profecía al pueblo rebelde, que Dios les va a hablar, pero ellos no van a entender la palabra de Dios, meramente porque han cerrado su corazón a Dios. Aquellas personas que son sensibles a la voz de Dios, a esas personas Dios les va a abrir el entendimiento y Dios va a permitir que esas personas puedan entrar al reino de Dios. Recuérdese que mi tema en el día de hoy, dentro de lo que
se trata, de lo que se trata, de qué se trata Jesús y para qué vino. En el día de hoy vamos a comenzar tocando lo que es la parte del misterio de Dios. ¿Por qué vamos a tocar esta parte? Porque una vez que nosotros podamos entender esta parte acerca del misterio de Dios, vamos entonces a poder entender, aparte de la venida de Dios al mundo, desde la expectación que había en el Antiguo Testamento, vamos a recorrer hasta los libros deuterocanónicos y los libros pseudoepígrafes, es decir, la apocalíptica judía. Vamos entonces a poder explicar cómo simultáneamente está trabajando estas dos ideas en el ministerio de Jesús hasta su consumación cuando Él regrese. Así que esto es bien importante para poder entender la profecía bíblica, bien importante para entender cómo el reino de Dios se está desarrollando hoy en el mundo y cómo el reino de Dios vendrá en su consumación al final del siglo. El misterio del reino, el reino de Dios es el reino redentor de Dios activo para establecer su soberanía sobre los seres humanos. Y este reino que se presentará como una acción apocalíptica, es decir, al final del tiempo o al final del siglo, ya ha penetrado en la historia humana en la persona y misión de Jesús. Esto es bien importante e interesante. Este reino que se estaba expectando según tanto el Antiguo Testamento como la apocalíptica judía ya había penetrado en Jesús de Nazaret, tanto en su persona como en su misión. Entonces, dentro de esta verdad que encontramos en Jesús de Nazaret está lo que se llama la derrota del mal, liberar a los hombres del poder del mismo, o sea, del poder del mal, y llevarlos a las bendiciones de la soberanía de Dios. Es decir, que una vez que Dios rompa las ligaduras de ese mal en los seres humanos, Dios los va a llevar a lo que se llama las bendiciones, que ya hablamos en las semanas pasadas acerca de la salvación, sotis o menos y sotes o menos, cómo Dios nos salva, nos está salvando y cómo el fin del siglo nos salvará. Acuérdense que nuestra salvación es en esperanza. Por lo tanto, somos ya salvos, sí, pero todavía no ha llegado el fin del siglo, es decir, no ha llegado la segunda venida, la resurrección, y por lo tanto ya somos salvos, pero todavía no ha llegado la consumación de esa salvación. Por lo tanto, todo ser humano en el día de hoy es salvo, es perdonado, es justificado, es santificado, pero esa persona muere y le falta todavía la otra etapa, que es la etapa de la resurrección. Entonces, el reino de Dios conlleva entonces esos dos grandes momentos. El cumplimiento histórico en la persona de Jesús cuando se lanza el reino de Dios y el final cuando será el fin del siglo. Así que hay dos etapas, lo que se llama esta forma dualista escatológica del reino de Dios. Precisamente estos antecedentes proporcionan el contexto de las parábolas de los dichos de Jesús en su corto ministerio. Por lo tanto, esta es la manera de nosotros poder entender las parábolas. ¿Cómo se entienden las parábolas? Como que este reino que ya ha penetrado en la historia, en la persona de Jesús y su misión, y cómo este mismo reino tendrá su final al fin del siglo, y es la manera de nosotros entender entonces estas parábolas. Por lo tanto, las parábolas tienen esta dualidad escatológica. Comienzan a hablarnos de que el reino ya está entre nosotros. Va a encontrar a Jesús, por lo menos 120 veces. En la corta carrera de Jesús vamos a encontrar la palabra el reino de Dios. Y en esa manera de hablar del reino de Dios, Jesús va a hablar de una forma dualista, de un asunto de que ya ha penetrado en la historia el reino de Dios, que ese reino no se pueda entender. Así era el problema que tenían los escribas y fariseos de poder entender el reino, y volvían a preguntarle a Jesús montones de veces, ¿y cómo es que vendrá? Y ya ha llegado, y Jesús le dijo, ya está entre vosotros. Entonces, el asunto de entender cómo el reino ya había llegado, ya había penetrado en la historia, en la persona y ministerio de Jesús, y cómo este mismo reino iba a darse conclusión o la consumación en el fin del siglo. Las parábolas tienen esta dualidad escatológica. Hay que poder entender esta verdad del misterio del reino para poder entender también
el asunto de las parábolas, los dichos de Jesús, que son riquísimos. Cuando entendemos esta verdad, podemos entender mejor las parábolas sin esforzarla y mucho menos sin tomar estas parábolas e interpretarlas como que están en lo que significa la iglesia en el día de hoy, o como algunos interpretan que el reino de Dios es la iglesia en el día de hoy. Eso es una interpretación muy forzada del texto. De hecho, no tiene base alguna para poder decir que la iglesia es el reino de Dios. La iglesia ha entrado en el reino. La iglesia ahora vive en el reino y en las bendiciones de ese reino, pero ella no es el reino. Ella trabaja para el reino y todo su trabajo es exactamente para ese reino. Y ese trabajo es un trabajo que la iglesia es llamada a hacer, ese trabajo, es llamada a hacerla, ese trabajo, y que ese trabajo tiene consecuencias después de la muerte. Así que por eso es que cuando se habla del tema de la resurrección, por ejemplo, el capítulo 15 de Primera de Corintios, cuando Pablo está hablando acerca de la resurrección, casi al final, por allá por los versículos 50 y tantos, por ahí del libro de Primera de Corintios 15, él dice: por lo tanto, amados, sigamos trabajando en la obra del Señor, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. En otras palabras, nos está diciendo: sigan trabajando para el reino, porque el hecho de que ustedes mueran, ustedes fallezcan en este mundo, no caduca, no se hace perder la obra que ya ha comenzado con ustedes en su trabajo, dándole pan al hambriento, ayudando al caído, buscando vidas a la salvación en Cristo Jesús, ayudando a los necesitados, a los enfermos, limpiando el templo del Señor, ayudando a la gente en todas aquellas cosas. Ese trabajo en el Señor, Pablo dice que no es en vano, y que el hecho de que uno muera no significa que ese trabajo se va a perder por el hecho de que uno ha muerto. También en el libro de Apocalipsis hay otro texto maravilloso que dice: bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, porque el Espíritu dice que sus obras siguen con ellos. Entonces, cuando ese texto está hablando post-mortem, es decir, una vez que la persona muere, ese trabajo en el Señor no es en vano. Y San Juan le llama bienaventurados que los que de aquí en adelante mueren en el Señor, porque el Espíritu dice que sus obras siguen con ellos. Es decir, en la resurrección esas obras van a ser exaltadas y vamos a seguir trabajando en el reino de Dios después de la resurrección. Entonces, esa idea que tenemos nosotros platónica de estar sentado en las estrellas o en la luna comiendo queso no es parte del discurso bíblico, sino de un discurso pagano. Entonces, vamos a los cánones de interpretación de la parábola. Una vez que entremos dentro de lo que es las dos partes del canon de cómo se debe de interpretar las parábolas, entonces vamos a dar la explicación acerca del misterio del reino. Y ahí, dentro de lo que hablemos del misterio del reino, vamos a tener que hablar por obligación de la venida de Dios, porque esa venida de Dios es sumamente importante. La vamos a tocar desde el Antiguo Testamento, como ya dije, hasta los libros de la escatología judía, y luego vamos a saltar al Nuevo Testamento para que ustedes veamos cómo ha venido Dios en el mundo, y Dios ha sido mal interpretado su venida al mundo. Entonces esto va a traer un rechazo total a la persona de Jesús y a su ministerio en los judíos, y especialmente el liderato del templo y también los escribas y fariseos, que se van a oponer a ese ministerio porque no están entendiendo la venida de Dios, porque ellos la interpretaron desde el punto de vista de cómo eso venía corriendo desde el Antiguo Testamento hasta la apocalíptica judía, y cómo en el Nuevo Testamento su venida, la venida de Dios, sorprende entonces al pueblo de Israel en este caso, y cómo esto hace que lo lleven a la crucifixión, y cómo esto también hace que lo lleven hacia la muerte. Entonces, los eruditos dentro de la crítica moderna han establecido dos cánones de interpretación de las parábolas necesarias para una comprensión correcta del texto bíblico.
El primero de ellos lo formuló Hulisher, quien elaboró el principio esencial de la parábola. No debe interpretarse como si fuera una alegoría. En primer lugar, la parábola es ya un género literario parabólico que es acerca de lo que sucede a las personas en su propio mundo, en su propia historia, y cómo esto se va a tomar para hablar de alguna verdad moral o espiritual. Entonces, pero no se puede interpretar entonces la parábola como una alegoría, porque ya la alegoría caduca lo que es la parábola. Uno no puede usar una parábola y de la parábola alegorizarla, porque entonces quitó el género con que el Espíritu Santo quiso hablarnos a nosotros. Una alegoría, de hecho, es un relato artificioso creado por un autor determinado, no importa quién sea, como medio de enseñanza. Recuérdese que solo Pablo una sola vez en la carta a los Gálatas hizo una alegoría acerca de Sara y Agar, ¿no? Eso es una alegoría que encontramos allí. Solamente hay una. Entonces, en el Antiguo Testamento hay varias alegorías, pero lo demás que encontramos en el Nuevo Testamento es exactamente parábolas arameas. Entonces, como los detalles de una alegoría están bajo el control del autor, se puede estructurar de forma que cada uno de ellos contenga un significado distintivo. Es decir, en una alegoría el autor tiene el control de cada una de las partes de la alegoría y puede interpretarlo como él quiere, porque él quiere hacer de ello una alegoría. Una sencilla alegoría, por ejemplo, la vamos a encontrar nosotros en Segunda de Reyes, capítulo 14, versos 9 y 10. La parábola es un relato de la vida diaria. Es decir, es algo que ocurre en la vida diaria del autor. En este caso puede ser nosotros, pero en el caso que estamos hablando es en el caso de los judíos del tiempo de Jesús. Es decir, en el relato del ministerio de Jesús, esos relatos eran bien conocidos por todos, tanto por Jesús como también por los ciudadanos. Y estos relatos ya podrían tener asuntos que eran culturales, religiosos, económicos. Acuérdense que en una Jesús usa un mayordomo para hablar de deuda, es un asunto económico. En otros va a usar asuntos que son de la vida diaria de ellos, pero asuntos culturales. En otros va a usar asuntos sociales que competen al pueblo judío del tiempo de Jesús. O puede ser también que va a tomar asuntos religiosos de su tiempo. Es decir, que la parábola es un relato, ¿no? Es un relato donde se va a tomar acerca de lo que está ocurriendo en la vida diaria, que es común a todos los judíos de su tiempo, para ilustrar una verdad religiosa o moral. Estoy hablando una sola verdad. Es decir, que la parábola no tiene 2, ni 3, ni 4, ni 5 verdades. Cuando una parábola se trata de interpretar y tiene más de una interpretación, ya salió de ser parábola para convertirse en una alegoría. Entonces, esta parábola quiere ilustrar una verdad religiosa o una verdad moral. Como el autor no crea el relato, porque el relato es parte de lo que pasa en la sociedad del autor, entonces, en consecuencia, no tiene control total de los detalles. Estos tienen a menudo poca importancia. Lo que le llamamos nosotros a veces son afloramientos de la parábola. Es decir, que los detalles que tiene la parábola aquí y allá solamente es lo que se trata de hacer para darle como que más gusto, más sabor a la parábola, para que se oiga bien bonita, pero el asunto es que tiene una sola verdad al final de ella que quiere ser transmitida por el que la está hablando. La parábola tiene como fin transmitir fundamentalmente una sola verdad y no un conjunto de verdades. Entonces, ya con esta ilustración que estamos dando, podemos entender que las parábolas no pueden tener 2, 3, 4 ni 5 verdades, sino una sola verdad. Casi siempre esa verdad usted la va a encontrar casi siempre al final de la parábola. La parábola puede ser larga, como la parábola aquella de las 10 vírgenes. Al fin y al cabo, a lo último, lo único que te va a decir es velad, velad. Hay que estar en vigilancia. Bueno, ese es el significado de hecho de la parábola.
nos llama a nosotros la vigilancia. Para llamarnos a nosotros a la vigilancia, la parábola lo que va a hacer es tomar de la vida diaria de lo que ocurre en el tiempo de los judíos del segundo templo, en este caso, una boda. Y la boda va a ser tomada para hablar cómo los judíos debían estar vigilantes ante la venida del esposo, en este caso. Entonces es interesante que apliquemos las parábolas a lo que Jesús está diciendo y a los oyentes de Jesús. Allí no existía la iglesia, por lo tanto no podemos tomar la iglesia y ponerla allí. A quienes estaban allí eran los judíos del segundo templo y a ellos está dirigida la parábola, no a nosotros. Entonces, uno de los problemas que tenemos en las parábolas es que queremos que las parábolas suenen a iglesia y suenen a poder y a unción de Dios, pero las parábolas no tienen ese fin. Tienen el fin de hablarle a los oyentes del tiempo de Jesús. Y cuando nosotros tomamos esas parábolas para medirlas dentro de los judíos del tiempo de Jesús, comienzan entonces a tener relevancia en nuestra enseñanza cristiana y podemos sacar de ahí analogías sobre esa verdad. Entonces, este principio se refleja claramente en las parábolas, por ejemplo, en el mayordomo infiel que encontramos en Lucas capítulo 16 del 1 al 13. Si se esfuerzan los detalles de esa parábola, la parábola enseñaría que la astucia es mejor que la honradez. Pero esto es obviamente imposible. Por eso es que tenemos que mirar que la parábola tiene una verdad allí que nos va a revelar casi siempre al final de la parábola. Y eso es lo que el autor quería decir. Todo lo demás es afloramiento. Todo lo demás no lo podemos tomar como detalles porque entonces dañamos la parábola al interpretarla. Detalles como por ejemplo, las 99 ovejas. Las 99 ovejas como tal, el número de 99 no tiene relevancia. Porque fíjese que la parábola, Jesús está hablándole a los escribas y fariseos que están, y voy a decir la palabra, endiablados con Jesús. Estaban enojados con Jesús porque Jesús estaba comiendo y bebiendo con los pecadores y eso era inmoral para ellos. Entonces, era inmoral y era antisantidad, antiprotección, anticuidado. Un santo debe estar como los santos, no con los impíos, no con los pecadores. Entonces, Jesús usa la parábola para justificar el reino soberano de Dios que ha venido en la persona de Jesús para decirle, pero esto es lo que el Padre está haciendo y yo trabajo porque mi Padre trabaja. Y mi Padre ahora mismo, esto es lo que está haciendo. Está llamando a los pecadores, está buscando a los pecadores, está invitando a los pecadores. Por lo tanto, es justo de que yo coma y beba con ellos. Al dar la parábola de las 99 ovejas, que se descarría una, está hablando exactamente de los que los judíos en ese tiempo consideraban que eran pecadores. Esa 99, esa sola oveja 99, que es la que se descarría, la que no entra en el redil, la que se pierde, a esa representa a todos los pecadores. Los 99 no tienen ninguna importancia dentro de la parábola. Lo que está diciendo es que el Señor tenía 100 y a 100, 99 dejó en el redil que no necesitaban arrepentimiento. Y vuelvo a repetir, para que no nos vayamos a confundir. Porque cuando yo era pequeño, yo nací en el Evangelio, mis padres eran pastores y pues tengo 3 hermanos que son pastores, una hermana que fue misionera y maestra de colegio en las misiones, ¿no? del seminario, y hoy en día todavía es doctora, ahora secular, pero estaba trabajando ahí, así que yo soy el menor de la familia, ¿no? Y cuando encontramos estas situaciones que todo el mundo en la iglesia decía, no, que yo robaba, que yo decía, ¿pero qué yo hice? Si yo nací en la iglesia, no he tirado piedra, no he velado guardia, ¿qué tengo que hacer? ¿Pecar para tener un gran testimonio en la iglesia? Bueno, el asunto es que cuando interpretamos mal esa parábola, aparenta decirnos que el cielo se goza mejor
o sea, en este caso Dios, se goza mejor por un pecador que se arrepiente que por 99 que estamos en la iglesia alabando a Dios y no hemos pecado. No, el texto no está diciendo eso de ninguna manera. El texto lo que está diciendo es que estos fariseos, saduceos y los miembros del Sanedrín que se creen que no necesitan pecado porque fíjate que no pasaron por el bautismo de Juan porque entendieron que no eran pecadores. Ahora Jesús les predica y tampoco lo aceptan porque ellos no han pecado. De esto es lo que se trata, de estas personas que se autojustifican, ¿no? Y que entienden que como no necesitan arrepentimiento porque no han pecado. Entonces, en este caso, esa parábola, si la malinterpretamos, comenzamos a usar los números y todas estas cosas para hablar, y lo que hacemos entonces, pasamos de la parábola, del género literario parabólico, para entrar entonces dentro de una alegoría. Y es una añadición que yo le estoy dando al texto porque el texto no es alegórico. El texto es una parábola. Entonces, por ejemplo, ya hablé del detalle de las 99 ovejas en el Lucas capítulo 15, verso 4, de las 10 dracmas o las monedas en Lucas 15, 8. No tienen ningún significado especial. En la parábola del buen samaritano, por ejemplo, el significado alegórico de los ladrones, el sacerdote, el levita, el aceite, el vino. ¿No ha escuchado usted esta parábola y le han sacado una punta al vino y al aceite, al sacerdote y al levita? Y se han salido de la parábola para hacer de la parábola exactamente una alegoría por no entender que las parábolas, los detalles que tiene la parábola no cuentan. No cuentan porque es una parábola. He tenido conmigo más de 6 o 7 libros acerca de todo lo que son los géneros literarios, especialmente de todo lo que son las parábolas. Y no hay un libro, no hay un autor que diga que la parábola tiene 2, 3, 4, 5 significados. Lo que tiene es uno. De eso se trata las parábolas, un solo significado. Entonces, Jericó y la posada que ha de interpretarse con más significación del que se interpretaría dentro de lo que es la identidad del pollino. Debemos, por tanto, buscar en cada una de las parábolas del reino una sola verdad básica. Acuérdense que todas estas parábolas están identificadas como parábolas del reino. El reino de los cielos es semejante, porque está Jesús identificando que el reino de Dios ya ha irrumpido en el mundo, en la persona y en la misión de Jesús, y que ese reino está actuando en el mundo de esta forma. Y que dentro de esa formación, usted va a ver qué parábola se está hablando del ya sí, y en la misma parábola habla del fin del siglo, porque la parábola quiere darle a entender a los judíos del tiempo de Jesús lo que está ocurriendo con él y con ellos, porque ellos son los que han rechazado a Jesús. Yo no viví para el tiempo de Jesús, yo vivo mi tiempo en el de hoy. Y claro, yo puedo estar rechazando a Jesús en el día de hoy, pero estamos hablando en la persona de Jesús cuando el Señor vino en su ministerio, su corta carrera, aquellos que estaban rechazando porque Jesús en su ministerio está celebrando el irrumpimiento del reino de Dios en su persona. Y que este reino que ha irrumpido, ha venido ya al mundo en la persona de Jesús. Y los que reciben ese reino entran en el reino. El reino no es un lugar, ya eso lo expliqué hace ya muchos días atrás, muchas semanas atrás. El reino no es un lugar a donde yo voy. El reino es el reino soberano. Déjeme si puedo explicarlo de otra forma para que nos podamos entender. Vamos a tomar lo que Estados Unidos es un reino. No, en vez de tener un presidente, pues tiene un rey. Su reino, los reinos antiguos, y tenemos demasiados para hablar, demasiados, desde la antigüedad hasta la edad del tiempo de Jesús, del Imperio Romano, o podemos hablar del Imperio Bizantino, o podemos hablar de cualquier imperio hasta el día de hoy. Pongámonos que el reino de Inglaterra, ¿no? Pongámonos en el día de hoy. Estados Unidos es el reino y los reyes hacían de sus generales del ejército, cuando ya habían terminado sus luchas y sus batallas, el rey enviaba a estos generales a ciertos
lugares, ciertas islas, y ellos la colonizaban, ¿no? Como le pasó a los puertorriqueños, ¿ves? Entonces, allí ponen un rey. Bien puede ser un rey del mismo lugar, o ya puede ser un rey que venga del propio imperio para acá. Eso lo ha habido, lo hubo en el tiempo de Israel, donde, por ejemplo, tenemos el rey Herodes, un edomita, la dinastía herodiana de los hijos de Herodes. Luego vinieron otros que ya no eran de esa familia de Herodes, que eran tetrarcas. Y por ahí siguió bajando el poder de Roma hasta que desapareció el Imperio Romano. Después de la destrucción de Jerusalén en el año 70 en adelante, más tarde el imperio comienza a desbandarse hasta que se destruye. Y ya después del año 70 Israel no cuenta como nación porque lo que dejaron allí fue miseria. Entonces, esos reyes van a ser una extensión, por ejemplo, por nosotros en Puerto Rico, es una extensión del gobierno soberano de América, ¿no? Del rey soberano de América, y la soberanía va a caer dentro de Puerto Rico. Cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando de que Dios ha venido en la persona de Jesús de Nazaret y ha cumplido la escritura. Recuérdese el texto aquí en la cabeza que comenzamos todo este estudio y que vamos a seguirlo hasta que lo finalicemos. El texto clave está en el libro de Marcos capítulo 1, verso 15. Verso 14 dice, cuando Jesús supo que habían llevado preso a Juan el Bautista, salió predicando. El tiempo se ha cumplido. ¿Qué tiempo? El tiempo de que el reino de Dios llegara a nosotros a la tierra. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Qué es el evangelio? La buena noticia, que el tiempo se ha cumplido y que el reino de Dios ya ha llegado a nosotros. Y que ese reino es el reino que Jesús va a proclamar. 120 veces Jesús está hablando del reino. Todos los evangelistas, los tres evangelistas sinópticos van a estar diciendo, esto es para lo que vino Jesús. Es un pequeño resumen en un solo versículo o dos versículos para decir, todo esto fue lo que Jesús predicó. Iba por sinagoga tras sinagoga, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentí y creen en el evangelio. Va a Nazaret y le dice, lee el libro de Isaías, y dice, esto se ha cumplido en vuestros ojos. Mira, los ciegos ven, y está hablando exactamente cómo el reino de Dios se ha introducido y ha comenzado a quebrantar el poder de Satanás y a libertar al pecador. Va a libertar a una persona endemoniada. Los fariseos van a decir, este está endemoniado por Beelzebú, príncipe de los demonios. Y Jesús dice, si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Ya ha llegado el reino de Dios, y de hecho las parábolas lo que nos están diciendo es cómo Dios está ilustrando por medio de las parábolas cómo el reino de Dios ha llegado y cómo está operando en los hijos de los hombres en su ministerio. Jesús está celebrando su ministerio cuando los escribas y fariseos dicen, ¿por qué tus discípulos no ayunan y los míos sí? Los de Juan y los fariseos ayunan. Y dices, ¿cómo pueden ayunar si ellos están de fiesta? En Israel, cuando dos jóvenes se casaban, un joven se casaba, los invitados a la boda estaban exentos de cualquier fiesta judía. Porque ¿cómo es posible que yo vaya a celebrar a la boda y yo tenga aquí una fiesta judía que todo el mundo está obligado a ir? Entonces yo he roto la fiesta. De los convidados no voy a poder ir a disfrutar. Y la fiesta duraba una semana. Cualquier fiesta de Israel que quedara en esa semana, los convidados a la fiesta eran sin pecado. Podían disfrutar de la fiesta. Y lo que Jesús exactamente le está diciendo a los escribas y fariseos, ¿cómo pueden estar en ayuno cuando el novio ha llegado y está celebrándose la boda? Es imposible. Entonces tenemos que entender. Es una maravilla entender los evangelios, pero hay que entenderlo en el tiempo de Jesús, porque los evangelios no son del tiempo nuestro, son el tiempo de Jesús. Entonces, sigamos aquí con los asuntos de lo que estamos hablando. El segundo canon, para interpretar lo que es exactamente el asunto de interpretación de la parábola, es que debe entenderse en el marco histórico vital del ministerio de Jesús. No puede interpretarse en mi momento histórico.
Eso se llama dentro de la escritura, eso es yo poner mi vida, mi historia, mi cultura, mi sociedad, endilgársela al texto. Cuando yo hago eso, yo nublo el texto. ¿Por qué? Porque el texto no se puede interpretar en mi momento histórico. Esto es un libro viejo que tiene más de 2000 años de historia. Yo no puedo poner mi historia sobre el texto. Yo tengo que despejar la maleza de mi historia e irme a la historia del texto y comprenderlo. Es lo que le llamamos nosotros la exégesis. Es decir, yo voy a buscar en el tiempo de Jesús cómo eran la gente allí, la sociedad, la cultura, la política, la religión, la economía, cómo se gobernaba, cuáles eran las maneras de gobernar, quién gobernaba sobre ello. ¿Cómo es que ahora estas parábolas se tienen que entender dentro de esa exégesis? Porque de lo contrario, yo no estoy haciendo exégesis, yo estoy sacando interpretación de la manga. ¿Ve? Yo estoy tomando el texto y nublando el texto de la verdad del texto y le estoy imponiendo mi cultura, mi manera de la filosofía histórica en la que yo vivo y se la estoy indilgando el texto y estoy nublando el texto. Y de ahí saco interpretaciones completamente erróneas del texto. Entonces, mirando esto desde el punto de vista, tenemos que interpretar la parábola desde el punto vital de la historia del ministerio de Jesús y no en el de la iglesia. Vuelvo a repetir, la iglesia no existía. 2 textos nada más hay en los evangelios que hablan de la iglesia. Uno es que cuando el Señor le pregunta a Pedro qué dicen los hombres acerca del Hijo del Hombre, allí Jesús habla acerca de que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. El otro es cuando haya problema entre los hermanos de la iglesia, que él dice, mira, cuando hay alguien así en la iglesia, tomen a 1 o 2 testigos, porque en presencia de los testigos será. Solamente hay 2 textos acerca de la iglesia. La iglesia no existía y no vino a existir, sino que después de la resurrección de Jesús en el día de Pentecostés es que se cuenta el espíritu escatológico que vino y la iglesia que vive en el fin de los tiempos. Entonces, si no entendemos eso, estamos tomando el texto y no mirando el momento cronológico bíblico del texto. A la hora de yo entender un texto, tengo que estar dentro de la cronología del texto. Si me salgo de la cronología, soy anacrónico del texto. Y entonces interpreto el texto como yo quiero. Entonces, esto significa que no es un enfoque sano entender las parábolas como profecía de la acción del evangelio en el mundo o en el futuro de la iglesia. La exégesis de las parábolas debe hacerse en términos de la misión misma de Jesús de Nazaret en Palestina. Admitir esto no debe hacernos cerrar los ojos en el hecho de que existen analogías. Como ya dije ahorita, existen analogías que yo puedo adquirir de las parábolas. Pero las palabras tengo que interpretarlas desde el momento histórico de la persona de Jesús y no fuera de ella. El método de Hulisher resulta de hecho deficiencia en este punto porque encontró en las parábolas verdades religiosas de aplicación general y universal. Este es el gran problema donde interpretamos la escritura, o en este caso las parábolas, desde esta forma general y universal. La erudición moderna, en especial la obra de S.H. Dock, ha demostrado que la sit in leven, es decir, la situación de la vida o el contexto vital en que vive esa persona, en este caso Jesús de Nazaret, de las parábolas, es una proclamación del reino por parte de Jesús. Por tanto, el contexto adecuado de la palabra son las enseñanzas de Jesús mismo y no del propio judaísmo. Vamos ahora a entrar dentro de lo que es el misterio del reino. Ya que he elaborado toda esta enseñanza para explicar, porque como expliqué que el reino de Dios está ya irrumpiendo o ya irrumpido en la historia en la persona de Jesús de Nazaret, a la misma vez Jesús habla de el misterio del reino. Y está ahí en el capítulo 4, versos 11 y 12 del libro de San Marcos. También está en el libro, capítulo 13 del libro de Mateo. Allí están hablando, acuérdate que estos sinópticos se miran iguales. De ahí la palabra
De ahí la palabra que usamos nosotros para decir los sinópticos. Es que se miran iguales. Cuando usted pone Mateo, Lucas, Marcos, usted está viendo más o menos similar casi todas las cosas que se están enseñando de la misma manera. Se miran iguales. De ahí la palabra sinóptico. Las parábolas, tal como han llegado a nosotros, son susceptibles de una interpretación histórica adecuada en el texto, en el contexto vital de Jesús, es decir, en la misma historia de Jesús de Nazaret. No es necesario suponer de una transformación tan radical como sugiere Jeremías, el sig in leven, es decir, el momento vital de la historia de la parábola. Se resume de hecho en la palabra misterio. Marcos sintetiza este mensaje de las parábolas del reino cuando refiere las palabras de Jesús a sus discípulos. A vosotros os he dado saber el misterio del reino. A vosotros, es decir, a los que me siguen. En este caso, los discípulos del Señor. Mas a los de afuera, es decir, a los que no han entrado o no quieren entrar en el reino, a esas personas por parábola todas las cosas para que viendo vean, pero no puedan percibir. Para que oyendo, oigan, están oyendo, pero no puedan entender. Para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Marcos capítulo 4, versos 11 y 12. El misterio del reino, de hecho, es la entrada del reino en la historia con antelación a su manifestación apocalíptica. Por eso que cuando termine acerca de hablar del reino, voy a estar hablándole de la venida de Dios en la historia. Es decir, la venida de Dios como lo plantea el Antiguo Testamento. La venida de Dios como lo plantean los libros deuterocanónicos en el Antiguo Testamento. Como la plantea la apocalíptica judía, que ya dije que comenzó a darse, después de la declinación del imperio persa, comienza a darse toda esta escritura que llamamos pseudoepígrafe, o que le llamamos también la apocalíptica judía. ¿Por qué es importante esto? Bueno, todo libro académico en el día de hoy, es decir, en la teología contemporánea en el día de hoy, ha aceptado usar todos los libros alrededor de la Biblia. Estoy hablando para los teólogos que son conservadores, que creen en la inspiración de la palabra de Dios, que la palabra de Dios es palabra de Dios, punto. Pero toda esa otra escritura que corre alrededor de la propia Biblia, hoy se está usando en la interpretación de la Biblia. Usted me dirá, ¿pero por qué? Eso no es inspirado, eso no lo hizo Dios. Bueno, no lo hizo Dios. Ok, vamos a plantearlo. No fue de Dios, punto. No son inspirados, no son canónicos en ese aspecto. Ahora bien, esos libros sí narran el pensamiento del pueblo en la historia antes que viniera el Mesías. Por ejemplo, ya le dije que desde el decline del imperio persa en adelante, lo que también le llaman los 400 años de silencio profético, comienza a aparecer en ese tiempo de la historia por causa de la opresión de los imperios sobre el pueblo de Judá, no de Israel. Acuérdense que las 10 tribus de Israel ya habían sido llevadas dispersas. La única tribu que volvió para atrás para Israel es la tribu de Judá, y es la tribu que va a pasar del imperio babilónico al imperio medo-persa, al imperio griego y al imperio romano. Y en el imperio romano, el libro de Daniel dice que el reino de Dios se manifestaría. Entonces, toda esa literatura que se está escribiendo pseudoepígrafe en ese tiempo, hoy se está usando en la interpretación del texto. ¿Por qué? Porque está rellenando un vacío que no se encuentra en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es el vacío? Mire, si usted es un buen lector de los evangelios, se va a dar con esto. Cuando comienza a leer el texto dice, aquí faltan cosas. Oye, aquí se están diciendo cosas que no aparecen en el texto. ¿Por qué? Exactamente, eso está en la literatura apocalíptica.
A Juan le preguntan, ¿eres tú el que has de venir o esperamos en otro? A Jesús. A Juan le preguntan, ¿eres tú el profeta? ¿Eres tú el que habías de venir? ¿O eres tú tal persona? ¿Por qué? ¿De dónde sale la pregunta? En un vacío. Ese vacío está exactamente en la apocalíptica judía. De ahí es que sale toda esta expresión de lo que va a pasar en la escatología judía. Por eso es que se le llama la apocalíptica judía. Porque la apocalíptica judía tenía una escatología. Y a veces nosotros nos hemos divertido con nuestras propias escatologías que tenemos, ya sea dispensacionalista, histórica o espiritualista, ¿no? O preterista, y decimos, no, estas son las 4 escuelas. Pues no, antes de todas esas escuelas salir, que no existía ninguna de ellas, ya estaba una apocalíptica judía con una escatología del reino de Dios, de cómo Dios se iba a manifestar, cómo Dios iba a irrumpir en la historia en el pueblo judío, cómo Dios iba a salvar al pueblo judío. Todo eso está en la apocalíptica judía. Claro está, también hay parte de ella en el Antiguo Testamento, en nuestra literatura canónica, hay parte de ella. Pero la otra parte que se creó no está en las Escrituras. De hecho, Pablo y los apóstoles usan esta frase muy importante en Pablo, pero cuando usted la busca, no está en el Antiguo Testamento, en ninguna parte del Antiguo Testamento. Por ejemplo, dice, esta era y la era de venir. Estamos en esta era y la era que ha de venir. Esa expresión de esta era de venir no aparece en ninguna parte de nuestros escritos canónicos. ¿Dónde aparece? En nuestra apocalíptica judía. En esa apocalíptica judía está apareciendo esas expresiones que para los apocalípticos significaba que Dios iba a irrumpir en la historia, iba a vencer al poder de Satanás, la enfermedad y los poderes demoníacos, e iba a aparecer el reino de Dios. Esta era la era donde dominaba Satanás y donde Satanás tenía cautivo a los hombres y a la humanidad. Era el momento del mal en la tierra. Y cuando llegaría esa era venidera del reino de Dios, todas esas cosas iban a ser destruidas y el reino de Dios iba a resplandecer y los justos resplandecerán como la luz en las estrellas, de esa manera. Esta es la apocalíptica que tenemos nosotros en los tiempos antes de Cristo, y cuando Cristo viene, todavía sigue escribiéndose apocalíptica. Por eso los escritos que tenemos en las cuevas del Qumran, donde allí comenzamos a ver otras cosas que no habíamos visto. Es importantísimo, esta escritura no es canónica, pero es válida para la interpretación. De hecho, hay textos en la Biblia y hay textos en los libros de Mateo y los demás evangelistas que dentro de esa apocalíptica se encuentran exactamente esos textos escritos en arameo, y que esta escritura nos ayuda a entender mejor el texto de lo que está en el propio griego. Entonces, estas son cosas que yo tengo que decirlas, porque hay veces que la gente dice, no, pero ¿qué está predicando que está fuera de la Biblia? Bueno, es que toda literatura en el día de hoy, toda teología contemporánea que usted tiene hoy, estoy hablando de libros académicos, no estoy hablando de panfletitos y boberías que la gente hace por ahí, escribe. Estoy hablando de literatura que son altamente académicas, que se usa dentro de nuestras universidades que están acreditadas. Entonces, esta escritura es importantísima para nosotros entender nuestro Nuevo Testamento, porque si no, hay un vacío dentro del Antiguo Testamento. Entre Malaquías a Jesús existe un vacío, y ese vacío no lo podemos llenar inventándonos. No, lo tenemos que llenar leyendo esa literatura apocalíptica, y en esa literatura usted va a encontrar exactamente cómo es que surgió exactamente la apocalíptica, es decir, el género apocalíptico. Y por qué nosotros tenemos un solo libro escatológico apocalíptico llamado el libro de Revelación, el libro que se le adjudica a Juan. ¿De dónde sale esa apocalíptica? Sale de la apocalíptica judía. Algo que ya los judíos ya sabían, que cuando Cristo viene al mundo, el verbo de Dios se encarna. Ya esa literatura se la sabían los judíos. Y los judíos que iban a pasar por el momento que iban a pasar, que Juan le está explicando en el libro de Apocalipsis,
ahora él va a usar ese mismo género literario para hablarle a ellos de la misma manera que los apocalípticos estaban hablando. Entonces, ¿cuál es la mejor manera para entender nuestro libro de Apocalipsis o el libro de Revelación, como usted lo quiera llamar? Estudiando la apocalíptica judía. Porque de ahí es que tiene las bases exactamente el libro de Apocalipsis. Y cuando usted lee el libro de Apocalipsis, otra de las cosas que va a entender es que casi todos los textos de nuestra escritura del libro de Apocalipsis, casi todos vienen del Antiguo Testamento. Casi todos están saliendo de ahí. Eso significa que el autor que escribe el libro es altamente un judío que conoce muy bien la apocalíptica judía y conoce bien la escritura canónica del Antiguo Testamento, y cuando habla en el Nuevo está hablando desde una forma de la escatología del Antiguo Testamento. Bien, ya que le hablé de eso y que gasté tiempo en eso, vamos para acá ahora. Ya les expliqué que el reino el misterio del reino es la entrada del reino de Dios en la historia. Es lo que llamamos nosotros la antelación, la excursión o el lanzamiento del reino de Dios en su y antes de su manifestación escatológica. Es decir, que hay una dualidad escatológica en el vocabulario de Jesús. Lo va a ver en todos lugares. Lo va a encontrar en las parábolas. Lo va a encontrar en los dichos de Jesús. En cada momento te va a encontrar un lenguaje en Jesús, una dualidad escatológica de que esto ya está ocurriendo, pero que al final ocurrirá. Nos dice que el reino de Dios ya ha sido lanzado, ya está entre nosotros. Y a la misma vez nos dice, cuando oren, oren así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Venga. En Jesús ya el reino ha venido, pero todavía no ha llegado a su manifestación apocalíptica. Por lo tanto, Jesús entiende una dualidad escatológica de una incursión del reino de Dios en el tiempo de él, en su propio ministerio, y como este reino que ya ha empezado en su manifestación, en su soberanía sobre los seres humanos, ahora este reino tiene que llegar a la conclusión final cuando él regrese. De eso se trata la escatología de Jesús. Es una escatología sencilla, es la que yo tengo. Porque si yo sigo a Jesús, la escatología que yo tengo no son de las 4 escuelas. La escatología que yo tengo es la que Jesús enseñó. Jesús enseñó que él lanzó el reino, ya ha venido, y los que creen en Jesús entran en el reino, viven en el reino, en las bendiciones del reino. Bendición, como ya le dije, de salvación, de perdón de pecado, de justificación, ¿no? De la salvación. Ya estamos dentro de ella. Pablo dice que los que han creído ya han sido trasladados al reino de su amado Hijo. No nos hemos ido de la tierra, todavía estamos aquí. No, lo que Pablo está diciendo es que te ha trasladado. Antes quien te reinaba era Satanás, quien te tenía cautivo era Satanás. Y en la conversión ha sido trasladado del reino de Satanás al reino del amado Hijo Jesús. Te han sacado de aquí para ponerte aquí, bajo ese reino de Dios. Tan sencillo como es. Como ya le he explicado las islas. El reino soberano de Dios, el reino sobre el rey que reina. Y los demás caudillos que están gobernando en otros lugares, o reyes como le llamamos nosotros en ocasiones, reyes títeres, que están en otros lugares, están bajo la sombrilla, es como el César. El César era el rey de reyes. Y los demás reyes que reinaban en todas las demás naciones que estaban eran títeres de ese reino. Porque a última instancia, cuando usted quería pelear verdaderamente contra su rey, usted tenía que ir allá donde el César. Y una vez, ¿qué hace Pablo cuando los demás reyes lo quieren juzgar? Apelo al César. Pues si apelas al César irá. Punto y se acabó. ¿Y qué hizo? Lo mandan por ahí en unas naves para llevarlos entonces a Roma para que sea juzgado ante el César. Porque él no quería ser juzgado ante los demás títeres reyes porque estaban vendidos con los judíos y él sabía que si lo llevaban para allá, en el camino lo iban a matar. Así que él apela al soberano, al que gobierna por encima de los demás reyes, de los demás pueblos y de las demás naciones,
a este rey llamado César. Esa es la capitulación que tenemos nosotros en Pablo, cuando Pablo apela al rey de reyes, por así decirlo, y señor de señores. En este caso, el reino soberano de Dios ya ha llegado a nosotros. Ya el Señor reina. ¿En quiénes? En aquellos que le han aceptado a Él como Señor. Por eso es que en Romanos dice, el que confiese con su boca que Jesús es el Señor, será salvo. Porque con el corazón uno cree y con la boca habla para salvación. Es la manera de yo someterme ahora a ese rey del reino. Y yo obedezco las misiones, en las misiones del rey del reino, cuando él dice, cuando Jesús fue resucitado entre los muertos, dijo, todo poder me ha sido dado en el cielo y la tierra. Ya Dios está reinando en Jesús de Nazaret. Y ahora nos dice a nosotros, vayan ahora como heraldos a llevar este mensaje de salvación. El que creyere será bautizado, el que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Inviten a la gente, a las vidas, al reinado de Jesús. El que quiere entrar, entró, pero el que no quiere entrar, se pierde. ¿Cómo entra uno? Jesús le dice a Nicodemo, si quieres ver el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Tienes que tener una conversión en tu vida, y esa conversión te lleva a lo que es una operación del Espíritu, que solamente la opera Dios, el hombre no la opera, y es el nuevo nacimiento. Y ahora yo entro en el reino. No es que yo me he salido de este mundo y me he ido para el cielo a morar. Es que ya el reino de Dios está en mi vida. Y yo vivo bajo el reinado de Jesús de Nazaret. Él es mi Señor. Mi voluntad, mis deseos tienen que estar puestos en Jesús de Nazaret, que es mi Señor. Ya yo no me ciño, ya yo no me mando, ya yo no puedo hacer lo que a mí me dé la gana. Ahora yo hago lo que le agrada a mi Señor. Yo quiero agradarle. Y para eso es exactamente el nuevo nacimiento, para cambiar mi corazón, que se amolde al deseo, a la voluntad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El tiempo se me fue como agua, así que prosigo la próxima semana, si tengo salud, si estoy vivo. Seguimos con esta enseñanza sobre el misterio del reino, y de ahí vamos a estar hablando acerca de la venida de Dios en el Antiguo Testamento, posterior a eso, y luego en la Apocalíptica judía, y luego en el Nuevo Testamento, cómo Dios viene en Jesús de Nazaret. Así que, amado, gracias por estar con nosotros. Les bendecimos, Padre. Gracias te damos por tu amor, bondad y misericordia. Salva al pecador. Bendice al enfermo y sánalo. Sálvalo en tu misericordia. Y bendice a todos. Y permite que esta palabra se meta en el corazón y en la vida de cada uno de mis amados hermanos. En Jesucristo te lo pido y te doy gracias. Amén. Amados, que Dios te bendiga 1000 veces más que a mí. Y nos veremos en la próxima. Como ya dije, si el Señor me lo permite, estoy vivo y el Señor me da salud. Hoy, día 12 del mes de julio de 2026. Dios les bendiga. Hasta la próxima.